Diurna Urbis Acta es el diario romano y primer diario en sentido estricto. Julio César lo hizo colocar en el foro romano y lo denominó Acta Diurna en el siglo I a.C. Sería Julio César quien primeramente reconoció el valor de la opinión pública. Su publicación obedecía más que al propósito de realizar una información, al de dar noticias en tal forma que la opinión pública quedara influida en sentido gubernamental. Podemos considerar que el oficio de periodista nace en la Edad Media con los juglares, que eran peregrinos que iban de posada en posada dando información verbal de todo lo que ocurría. El primer periódico impreso conocido se llama Strasburger Relation y aparece en Estrasburgo en 1605. El primer periódico diario del mundo nace en 1660 en Alemania, el Leipziger Zeitung. El trabajo de redactor es por tanto tan viejo como necesario, y aunque los poderes del Estado siguen queriendo controlar la opinión pública a través de actas diurnas, existen por suerte hoy en día mentes independientes que informan a diario. Bienvenidas a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de Laniakea SL, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Joder, Óscar, cómo me gusta la música, ¿eh? A mí me gusta cada vez más, ya la bailo, la disfruto, qué guay. Oye, ¿cuánto es el máximo que tú has redactado, que tú has escrito en algún momento? Hostia, pues yo no sé si te lo he dicho, que creo que no te lo he dicho. Tengo un blog, un pseudo medio de comunicación, que es restauraciondeecosistemas.com, y he escrito unos cuantos artículos. No tanto como para escribir en un medio grande, pero he escrito muchos y algunos hasta bien posicionados en Google. Y ahora estoy cambiando de blog a medio de comunicación, así que igual lo de hoy le saco mucha chicha. Hombre, es que hoy tenemos dos invitados que escriben tela, que publican tela y que se leen muchísimo. ¿Y tú cuánto has escrito? Ignacio Crespo como Ángela. ¿Tú cuánto has escrito? Yo te voy a confesar que me dedico profesionalmente a hacer notas de prensa para proyectos y para instituciones y a lo mejor me redacto cada semana entre 6 y 10 notas de prensa y salen a publicarse el 80-90%. O sea que a lo mejor me tomo artículos con algunos periodistas, ¿eh? Pero no es lo mismo notas de prensa que redactar artículos de divulgación como los que... De ese tema ya entraremos. Hoy vamos a hablar de artículos y que creo que es otro tema distinto a las notas de prensa, así que no te sirve, no me sirve. Ni mucho menos, pero la precariedad de la que nos van a hablar nuestros invitados también me dice que muchas veces hacen control C, control V y para adelante. Sí, de hecho, vamos a jugar con ventaja. En la propia entrevista en algún momento han hablado de las notas de prensa de casi copiarlas tal cual. Lo han dicho. Sí. Bueno, correcto. Pues antes de entrar al tema, que nos liamos aquí a hablar nosotros, antes de entrar al tema, di lo del máster, ¿no? Ya que nos apoya, vamos a decirlo, ¿no? Estamos muy contentos porque este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco, que lo hacen de forma conjunta y además ojalá que muchos de esos alumnos pues en el futuro nos escuchen, bueno, en el presente nos escuchen y puedan encontrar pues pequeñas razones para dedicarse a esto, o no, o sea, o que se dediquen a otra cosa, que han hecho el máster porque les gusta y tampoco vamos aquí a presionar. Así a echarnos competencia contra nosotros. Y bueno, y hoy una de las invitadas, Ángela Bernardo, si no me equivoco, es profesora del propio máster, ¿no? Exactamente, ha sido mi profe y es mi compañera en la Asociación Española de Comunicación Científica, así que bien, buen fichaje. Pues vamos con Ignacio Crespo y con Ángela. Venga, vamos con la entrevista. Adelante. Bueno, conversación, mejor dicho. Pues vamos ya con la tertulia, Óscar, que ya nos hemos liado a hablar y no, lo importante es hasta dónde vamos. Así que sí, hoy tenemos de invitados, como ya hemos dicho, a Ángela Bernardo, que Ángela es redactora en Cibio desde 2018
y antes trabajó para otros medios de comunicación como Hipertextual, Jobdown o ileon.com. Buenas, Ángela. Hola, ¿qué tal? Bueno, y en redes, en Twitter eres Mavelab V, ¿no? Maveral, es un nombre un poco complicado, pero bueno, lo dejamos a los oyentes que lo busquen. Pero en las notas del programa va a estar. Y por otro lado también tenemos aquí con nosotros a Ignacio Crespo, que es coordinador de la sección de Ciencia de la Razón. S de Stendhal en Twitter, ¿no? Sí, exacto, con H intercalada. Pues encantado de teneros por aquí. Y también, como siempre, aunque ya lo habéis estado escuchando, tenemos a Óscar, que Óscar, ni os voy a decir cómo es en redes sociales, ¿para qué? ¿Para que lo sigáis y os enteréis de esto? No lo digo. Hola, ¿qué tal? Y yo pues tampoco lo voy a decir. El tuyo no lo diga. No lo digo, nada, ¿para qué? Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. Muy sucinto, muy breve, situación laboral. Venga, Ignacio, empieza tú. Vale, a ver, yo estoy ahora mismo como autónomo y con eso ya lo digo todo. Quien se ha tenido que enfrentar o conoce a algún autónomo sabe las penurias por las que pasan. En mi caso tengo cierta suerte porque aunque soy autónomo, tengo asegurado que mes tras mes, al menos hasta diciembre, estaré trabajando en La Razón, haciendo artículos, coordinando gente y bueno, pues llevando la ciencia a este medio. Sí, aquí somos 3 autónomos ya, por lo que veo. Por eso. Y ahora veremos a Ángela. Ángela, ¿tú? Soy la parte minoritaria, yo trabajo, estoy en Cibio desde 2018, como bien has dicho, contratada y bueno, somos un equipo de 10 personas, estoy con ellos, pero he de decir que conozco la vida de autónoma porque hace años también trabajé como autónoma y sé las penurias que se pasan. Pues guay, 2 perfiles distintos para hablarnos de un mismo tema, desde 2 ópticas distintas, me encanta, hemos acertado en ese tema, Óscar. Totalmente. Y además no solamente son distintos en eso porque es que se dedican los dos a redactar en prensa, pero vienen de mundos muy diferentes porque Ángela es periodista y aquí nuestro Ignacio es médico de formación. Pero los dos acaban haciendo lo mismo. Contadnos un poquito cómo acabáis haciendo esto de redactar ciencia. Bueno, Óscar, yo te voy a corregir porque vengo de formación científica. En realidad, yo estudié biotecnología y en realidad mi idea era dedicarme a la microbiología. Siempre me había gustado escribir y durante la carrera pues colaboré con un diario local de León y a partir de ahí pues hice un máster, cursé varias asignaturas de comunicación científica, luego me especialicé en comunicación de la ciencia y me picó el gusanillo y decidí dedicarme a ello. O sea que realmente no hice la carrera de periodismo, sino que bueno, me he ido especializando con los años. Pues créeme que todo el mundo pensamos que eres periodista porque lo haces de maravilla. Bueno, se ve que Ignacio tú lo haces un poquito peor por lo que acaba de decir. Exacto, no quería decir nada, pero bueno, yo lo he asumido. Entiendo que yo solo llevo un año, entonces pues evidentemente no puedo tener el nivel que tiene Ángela, pero se intenta. Yo vengo del mundo médico, ya que habéis preguntado, y aunque en un primer momento dado yo sí que pensaba lanzarme por el mundo de la investigación, y de hecho aún sigo haciendo alguna cosa al respecto, me gusta el mundo de la comunicación, me gusta comunicar. En radio sobre todo es donde empecé a divulgar y eso acabó transformándose. Al final lo importante ya no era el medio, sino el contar cosas, el contar historias. Y me llevó a la prensa, con alguna colaboración puntual en medios pequeños en Valencia y de repente se me presentó esta oportunidad, que es la de trabajar en un periódico de tirada nacional en el que me dieron libertad absoluta para tratar los temas que quisiera y crear el equipo que yo quisiera de personas. Eso es una suerte, yo no podía ni siquiera haberlo soñado, con lo que desde entonces le he cogido mucho más gusto a la escritura y he aprendido todo lo que he podido. Aún me queda, pero he aprendido. Sí, porque me descargo voy a decir que llevas muy poco tiempo con la parte de redacción y por eso no me he confundido. Pues una de las preguntas que teníamos era esa. La gente piensa, o bueno, o quizá desde fuera es como, vale, los que escriben ciencia en un periódico son periodistas que saben de ciencia. La pregunta era, pensando que teníais 2 enfoques distintos, que era mejor, pero aquí tenemos 2 científicos de formación científica escribiendo ciencia y sois el claro ejemplo de que se puede, ¿no? Pero ¿qué habilidades habéis tenido que aprender? Porque sois científicos los dos, en formación, que digáis, mira, hay que aprender a redactar. ¿Qué es lo que más difícil, qué es lo que más os ha costado a la hora de enfrentaros a redactar artículos para periódicos?
Bueno, yo creo que si vemos los datos del SELFI de la Asociación Española de Comunicación Científica con los datos de 2017, estamos ahí entre la formación de periodistas o de científicos, ¿no? De hecho, creo que sobre el 51% de comunicadores venían del ámbito de las ciencias y luego se habían especializado en comunicación científica, y creo que era sobre un 30%, hablo de memoria, venían del mundo del periodismo y la comunicación. Entonces, yo creo que se puede acceder por las dos vías, eso sí, pues con formación, con especialización y con mucho trabajo también en el día a día para aprender. Sobre las habilidades, yo creo que si vienes del periodismo y si vienes de la ciencia, compartes una cosa muy importante que es la curiosidad, ¿no? No dejar de hacerse preguntas y tratar de contestarlas y plasmarlas en la información que publicas. Y también es súper importante cuando te dedicas al periodismo la honestidad, la responsabilidad, ¿no? y el rigor. Pero no olvidar otra cosa muy importante, que es la claridad. No debemos olvidar que hablamos para un público general y es importante quitarnos, ¿no?, toda esa chaqueta que podamos tener de nuestra pasada formación científica, porque tenemos que contar las cosas, informar con rigurosidad, con responsabilidad, publicar información veraz, pero sobre todo también publicar información clara y amena para los lectores. Ignacio. Yo creo que eso es lo principal, claridad. Pero creo que uno de los grandes, puntos que tenemos que tener en cuenta si nos metemos en este mundillo es que hay muchas cosas preconcebidas en cuanto a cómo hay que hacer las cosas. Y en cierto modo puede venir bien ser crítico con ello. Crítico constructivo. No venimos a destruir nada ni a cambiar las cosas desde las bases, pero el mundo del periodismo tiene la costumbre de tratar las noticias, en general todas ellas. Y eso significa que a veces no piensa del mismo modo en el que piensa un científico que conoce realmente el tema. Tal vez esto repercuta sobre todo en que las preguntas que se hagan sean distintas, esté orientada a otro tipo de intereses, que puede que resuenen más con el público general o puede que no. Yo lo que sí que me he encontrado es muchos profesionales de este sector que al llevar tiempo y haber aprendido de lo que sus jefes les decían que funcionaba mejor en prensa, han tomado eso como dogma casi. Y entonces hay temas que funcionan y temas que no funcionan. Y no depende tanto del enfoque que tengan, sino del tema en sí, lo cual me parece que puede ser, en ciertos modos, un error o de alguna manera bloquear un poco todos los temas posibles que puedes tratar y por lo tanto la cultura que puedes llegar a llevar a la población general, tal vez. Oscar. Pero incluso los temas típicos que se dice, bueno, la astrofísica siempre tira mucho, la medicina tira mucho, las enfermedades tiran mucho, pero incluso hay temas que a priori no son tan mediáticos ni tan sonados, pero tratados de una forma adecuada y, como tú dices, quitándote un poco ese peso de esto funciona, esto no funciona, se pueden perfectamente llevar a los medios y, de hecho, vosotros sois dos ejemplos de tratar temas que no son tan comunes y que, sin embargo, tengan una buena tirada, ¿no? Bueno, yo creo que durante mucho tiempo siempre decíamos que la ciencia era noticia, que tenía que ocupar un espacio en los medios, que faltaba ciencia en los medios de comunicación, que muchos medios generalistas no tenían su propia sección o que incluso en los medios locales faltaba ciencia. Y, sin embargo, lo que nos ha demostrado esta pandemia es que la ciencia está en portada, bueno, por desgracia, ¿no?, a veces a diario, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ciencia es importante, pero también es importante tener una visión crítica de la ciencia, ¿no? Desde el periodismo no podemos trasladar una versión de cheerleaders de la ciencia y ser meros altavoces de los investigadores, sino que tenemos que ser responsables y un poco ser muy críticos con lo que nos cuentan y ni siquiera fiarnos de las fuentes, en el sentido de no porque me lo diga un científico me lo tengo que creer. Tengo que contrastar siempre la información y tratar de preguntar a varias fuentes antes de publicar una información. Uh-huh. Pero esto a mí me da la sensación de que en ciertos casos lleva una falsa equidistancia, ¿no? Hay periodistas científicos que tal vez no tienen tan interiorizada la forma en la cual se contrastan estas fuentes científicamente y lo que hacen es quedarse en una especie de estado de duda, de dar cierto crédito a una versión y a otra solo por mantener un debate que en principio podría ser sano, pero que al final acaba dando voces a gente que no solo no está autorizada, sino que afirma cosas que de cabo a rabo están equivocadas. Yo al menos lo he visto a través de algunas noticias en prensa que están enfocadas claramente poniendo al mismo nivel la pseudociencia que la ciencia. Eso quiere decir... En mi opinión, perdón que te corte, Juan, yo creo que es importante contrastar la información e incluso saber qué opinan gente que podría caer del lado de la pseudociencia precisamente para rebatir sus argumentos. Es decir, si no damos a conocer cuáles son sus argumentos, realmente creo que
falta también información en ese sentido. Creo que se puede dar opinión y voz a personas que caigan en el terreno de la pseudociencia precisamente para rebatir sus argumentos con la evidencia científica actual, ¿no? Es complicado, es una línea muy fina y es importante no ser equidistantes frente a pues prácticas, por ejemplo, pseudocientíficas. Óscar, que yo iba a rematar alguna cosa, pero prefiero que hables tú antes. No, decía que el punto que ha comentado antes Ángela de incluso no creerte al propio científico o el propio artículo. Y en ese sentido, yo creo que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, cuando se habla de temas de la primera vacuna va muy rápido o va muy lento, que se haya para un ensayo clínico, ¿es bueno o es malo? A ver, es que en la ciencia las cosas no son ni buenas ni malas, ni va rápido ni va lento, es decir, las cosas son como son, y a veces funcionan, a veces no funcionan, a veces nos encontramos con opiniones discordantes y el propio método científico consiste en que yo hago esto y está de pie hasta que tú me lo tires. Y consiste en que mucha gente intente tirarlo una y otra vez y otra vez. Si se cae pronto, pues no acaba como nada. Si aguanta mucho tiempo, lo llamamos conocimiento establecido y bueno, pues mientras que aguante, bien está. Pero efectivamente, incluso en estos casos, la propia discordancia entre investigadores es interesante. Por hacer un resumen de la pregunta que os lanzaba, ¿no? De las habilidades que necesitáis vosotros para ser periodista, y creo que me habéis respondido las que necesita un periodista para ser buen comunicador científico, aunque de pasada. Voy a ver si lo he entendido bien y a ver si estamos todos de acuerdo. Un científico, el problema que tiene muchas veces, ¿no? Por lo que habéis dicho, es quitarse la chaqueta de demasiado complejo, demasiado profundo, que tiene que saber transmitir al gran público, ¿no? Por así, sobre todo vosotros que sois escribís en medios muy generalistas, o sea, que están pensados para que los consuma mucha gente. Saber quitarse esa chaqueta, que quizás es lo más difícil, ¿no? Y saber elegir esos temas que funcionan y que no, pero con cuidado de no dejar de tratar algunos temas importantes, que eso, a lo mejor un periodista sí que lo sabe hacer mejor. Y por contra, el periodista tiene el problema de que al no ser científico, tiene que saber a ser equidistante hasta un punto, ese es un problema, ¿no? Que no sea equidistante per se, hasta un punto, entonces tiene que saber mucha ciencia, que no cualquier periodista sirve para periodista científico. Y yo creo, y ahora ya esto es opinión pura y dura, lo que ha pasado ahora mismo es que en las redacciones de los periódicos han tenido que hablar de COVID el periodista que le tocaba. Hasta Marca, hasta AS, periódicos deportivos, han escrito noticias de COVID de aquella manera, pero es que no había deporte que escribir. Entonces no sé si más o menos serían los dos enfoques. ¿Estáis más o menos de acuerdo? Yo la única precisión que haría es que creo que un periodista lo que tiene que hacer es contrastar la información que publica y para eso tiene que saber a quién llamar, saber a qué expertos llamar, ¿no? Y además, con toda la pandemia de la COVID-19, creo que una cosa importante es no porque, por ejemplo, un neumólogo te dé declaraciones, va a saber sobre epidemiología. Es decir, hay que preguntar a cada fuente experta por su especialización, por su disciplina. No es tanto, yo creo, saber de ciencia, sino saber a quién preguntar de ciencia. Yo creo que esta apreciación es importante, sí. Y más en un momento como este, donde hay tantas disciplinas que tocan sobre la pandemia y tantos ángulos y enfoques que podemos dar en los artículos. Yo tengo la sensación de que tal vez haya otro punto más, y es que para poder aplicar esto que acaba de comentar Ángela, tienes que conocer, aunque sea a vista de pájaro, las disciplinas científicas y cómo se relacionan, y entender que medicina no es un único bloque donde todos saben de todos, sino que tienes disciplinas especializadas en distintos campos. Y como decías, un neumólogo posiblemente no tenga ni idea de muchos conceptos básicos de epidemiología que los epidemiólogos utilizan diariamente, porque al final todos se especializan. Óscar. Y oye, ¿cómo empieza una persona que tiene formación científica? ¿Cómo de repente decís, oye, me voy a poner a redactar? ¿Cómo empezáis? ¿En casa con una libreta? ¿Os abrís un blog? ¿Empezáis en el periódico del pueblo? ¿En el instituto? ¿Cómo empezasteis vosotros a redactar? Ignacio... Empiezo yo. Estoy dejando que la veteranía hable primero, porque tendrá seguramente cosas más interesantes que decir. En mi caso, la novedad es muy importante también, que trae aires nuevos, así que... Bueno, pues perfecto. En mi caso, yo empecé con blog posiblemente. Tardé en lanzarme a escribir, porque me dedicaba a leer. Soy de esas personas que dice, me cuesta coger y creer que yo voy a tener que aportar algo o voy a poder aportar algo del nivel de lo que estoy consumiendo. Entonces, ¿para qué voy a dedicarme a ello? Me costó mucho empezar a producir cualquier tipo de contenido de divulgación, pero llegado un momento, pues me obligué a lanzarme. Y claro, cuando te lanzas ya por fuerza, lo disfrutas y te metes en la dinámica, y me he vuelto un poco un obseso de producir contenido científico. Eso tengo que reconocerlo. Pero sí que es verdad que tardé y empecé con blog. Los primeros
pasos fueron con un blog, que es un lugar seguro donde tú produces, compartes, te dan cierto feedback a través de las redes sociales, porque en el propio blog pocos comentarios vas a recibir, y gracias a eso pues vas un poco afinando tu estilo, buscando cómo puedes mejorar, descubriendo cuantísimos clichés utilizas a la hora de escribir, porque eso es algo que nos pasa a todos. Empezamos y decimos, qué bonita esta frase, qué estructura tan bien pensada, fíjate qué original soy que hago esto o esto otro. Y en cuestión de unos meses de estar haciéndolo, te das cuenta de que es una tontería, una de estas cosas básicas de escritor novel que tienes que quitarte de encima cuanto antes para descubrir quién eres. Entonces, mi consejo es eso: blog, que es un espacio seguro, compartir en redes y saber cuándo aceptar y cuándo no el feedback. Un detalle, un comentario que voy a hacer. Aquí, quien nos esté escuchando va a saber que Ignacio es una persona joven. Dile a los del 2005, dile a Estupiña cuando empezó a escribir su blog que no recibía comentarios en el blog. Hombre, claro, pero estamos dándolo... Yo no estoy dándole comentarios ahora a Estupiñá, estoy dándoselo a la gente que quiera empezar. Sí, por eso, que lo del blog es... Claro. A día de hoy, y es verdad que conseguir comentarios en un blog es muy difícil, pero para eso están las redes sociales. Sin duda. ¿Ángela? ¿En tu caso, Ángela? Pues en mi caso empecé colaborando con revistas de divulgación. Había una revista de la Facultad de Educación, creo recordar, de la Complutense, que me dejaban escribir artículos divulgativos, y también tuve un par de blogs, pero como que los abría y los cerraba, tampoco tenía mucha permanencia, y después, pues, como decía, en un periódico local, y a partir de ahí, ¿no? Después, cuando ya decidí lanzarme al mundo de la comunicación, ya fue cuando empecé autónoma y a buscar dónde escribir y dónde trabajar. Sí, porque yo te conocí a ti en Hipertextual. Exacto. Y fue el medio en el que yo creo que de alguna forma también creciste, cogiste tu propio estilo, recibiste premios, te conocimos muchos a través de ese medio, pero yo creo que tú desde el principio casi que lo tenías muy claro, porque empezar a redactar ya en el periódico de la facultad, etcétera, tenerlo bastante claro desde el principio quizá, ¿no? Sí, me gustaba mucho escribir. Lo que pasa que nunca pensé que me iba a dedicar profesionalmente. Ya digo que hace años pensaba que iba a trabajar en un laboratorio de microbiología. O sea, que la vida cambia muy rápido. Y la verdad es que, bueno, pues fue un poco un aprendizaje también leyendo a gente que se dedicaba profesionalmente al periodismo, inicialmente sin saber que había gente con formación en ciencia que en realidad trabajaba como periodista, ¿no? Que es algo que se suele desconocer bastante, ¿no? Y luego cuando ves, por ejemplo, el selfie de la Asociación Española de Comunicación Científica, como decía, mucha gente viene del ámbito de la ciencia y, bueno, pues coge otro camino y se dedica a la comunicación, a la divulgación o al periodismo. Vale, y ya que, vale, hemos dado nuestros primeros pasos. Me he abierto un blog, estoy recibiendo bastante feedback en redes sociales, estoy colaborando con la revista de mi pueblo, con un periódico comarcal. Vale, he dado mis primeros pasos, creo que me gusta, que se me da bien. ¿Cómo damos ese siguiente paso a intentar ya profesionalizar? ¿Cómo lo hacemos? Además, aquí Ignacio nos puede aportar mucho porque él también ha seleccionado gente para la sección de Ciencia de la Razón. ¿Cómo damos ese paso como redactor que le gusta y que quiere dar ese paso? ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿qué consejos daríais a esa persona que está empezando con su blog y quiere dar un pasito más? Para mí fue muy importante la formación, por un lado, como digo. Tuve la suerte, por ejemplo, de tener de profesora a Gemma Revuelta, que es una de las grandes referencias del periodismo científico en España. Y también, por supuesto, voy a hacer un poco de spam, y Óscar también lo sabe, pertenecer a asociaciones de comunicación científica, en mi caso, pues primero a la catalana y luego a la Asociación Española de Comunicación Científica, creo que es muy importante porque te ayuda a conocer mucha gente, a hacer lazos, puedes tener la oportunidad de optar a becas de comunicación científica en las épocas antes de la pandemia para viajar fuera y hacer viajes de estudios y formarte y conocer mucha gente y saber qué hacen, ¿no? Y eso te abre oportunidades importantes. Yo creo que serían los dos consejos que daría: formación y la oportunidad de relacionarte con otras personas que ya se dediquen a la comunicación científica y, sobre todo, pues cuando empiezas a trabajar, aprender de otros, ya sea de tu propio trabajo o de otros medios, que se puede aprender mucho. Sí, al final el networking con gente que se dedica a algo parecido o que se quiere dedicar a algo parecido. Yo, por ejemplo, también empecé con una asociación hablando de ciencia en la que había mucha gente que le gustaba comunicar ciencia pero que no se dedicaba profesionalmente a eso. Y fíjate que a la vuelta de 10 años, pues prácticamente la mitad de los socios que conocí en aquel momento ahora se dedican profesionalmente a llevar redes sociales, a redactar, a escribir, están en otras asociaciones, han montado su empresa. Es decir, que
alguna forma nos hemos ido profesionalizando y creciendo dentro de una asociación. Obviamente, cuando ya te dedicas a eso, pues acudes a la Asociación Española de Comunicación Científica, o a la catalana, hay un montón de asociaciones. Y Ángela lo decía porque tanto ella como yo pertenecemos a la junta directiva de la asociación en este momento, intentando aportar nuestro granito de arena para que efectivamente estemos defendidos, bien informados y bien al frente bueno, tomando un poco las riendas de nuestro propio trabajo. Y Ignacio, que ya te la pregunta, ahora te la focalizaba a ti, ya hemos respondido todo y ahora, ahora vas tú. No, yo lo que voy a hacer va a ser subrayar ese último factor del networking. Creo que es clave, porque hay gente muy buena trabajando, por supuesto, pero también hay gente muy buena que no ha encontrado un puesto para poderse dedicar a la comunicación científica. Y no es porque no tenga habilidades, es porque no ha estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Creo que eso es algo que hay que asumir cuanto antes, porque es una de las mayores fuentes de frustración. El intentarte dedicar a ello, encontrar un lugar y que por algún motivo no te llegue. A veces depende de nosotros y la mayor parte de ellas, pues por desgracia no. Entonces, aceptando eso, creo que lo más importante es, por supuesto, formarse, ya sea académicamente o de forma autodidacta, pero rigurosa, con esfuerzo, practicando muchísimo. Y, por supuesto, siempre estando abierto a seguir aprendiendo, incluso cuando ya tengas tu lugar en ese mundillo. Y aparte de esto, que te conozcan. Esa práctica que estoy diciendo que te ayudará a pulir es también una especie de escaparate al mundo. Cuanto más te muevas, más produzcas, sin que eso repercuta para mal en la calidad de tu producción, más fácil es que te fichen. Que digan, oye, pues resulta que lo que hace esta persona me gusta por méritos, ya directamente por aquello que está haciendo en sí mismo. Y por lo tanto le puedo ofrecer algo y vamos a ver qué tal funciona. En mi caso fue, de hecho, esta más o menos la historia. Yo no hice ningún máster de comunicación científica, la verdad es que me gustaría, es de estas cosas que dices, aprenderé muchísimo, porque al final yo estoy casi tocando de oído, que eso tiene sus partes buenas y sus partes malas. Tal vez me ayude más a pensar de forma lateral en algunos momentos, pero desde luego está clarísimo, si lees algunos de mis textos, que falta el estilo propio de la profesión. En parte me escudo en que la sección que tenemos no es tanto de periodismo científico, sino de divulgación en medios, con lo que no estamos intentando que sea exactamente contar la noticia. No siempre tratamos temas noticiosos, de hecho, pero bueno, en cualquier caso, que te vean, que te conozcan. Y ya hablando de mi experiencia como coordinador a la hora de crear el equipo y por lo tanto buscar a esa gente, yo en este caso me enfrentaba a algo que para mí era muy nuevo, ya lo he dicho. Me estaba lanzando no solo a escribir, sino a coordinar un equipo de gente que escribiera. Sabía que era complicado el asunto, estuve leyendo muchísimo durante los meses que estuvimos ultimando todos los preparativos e intentando pues conocer la teoría de aquello que iba a hacer y por lo tanto prepararme. Aparte de esto, lo que tenía que hacer es un equipo de gente que sepa que trabaja correctamente. Para empezar, para mí lo más importante es que sean rigurosos y, por supuesto, claros en lo que cuenten, pero rigurosos. Yo eso, la verdad es que tal vez sea un punto demasiado de científico que aún tengo atado, que me cuesta dejarlo ir en algunos momentos y que debería, porque todo es dentro de su justa medida, pero para mí eso es fundamental. Luego que consigan transmitir eso de forma que la gente se enganche y que sea claro. Eso ya se ve en su propio trabajo, ya no tanto en dónde han estado, sino en voy a leerme tus textos. Da la casualidad de que justo conocí a gente que por un motivo u otro estaba en esa categoría. Teníamos a Alberto Aparici, que tal vez escribiendo no había hecho tanto, pero que es una de las mayores personalidades de la divulgación en radio y que se escribe sus guiones. Alberto igual me mata por decirlo aquí, pero prácticamente siempre que está en radio está leyendo, aunque no lo parezca. Es un grandísimo actor y tiene guiones brutales. Entonces yo esto lo sabía, sé que es una persona con la que había trabajado previamente. Hay gente que ha dicho, bueno, es que ya los conocías, al final es amiguismo. No necesariamente. Los conocía y me llevaba bien con ellos porque había trabajado profesionalmente con ellos. Porque sabía cómo hacían su profesión. No, sigue, ahora lo digo. Vale. No, y decía eso, que para mí eso es muy importante. Ya que me lanzo algo que en cierto modo es un reto, intentar que todo esté lo más atado posible. Gente responsable, gente rigurosa, gente que sabe hacerlo con claridad y que acepta críticas para poder trabajar en equipo. Y así es como, pues intentando tener perfiles de disciplinas distintas, cogimos a Alberto Aparici, que es físico, cogimos a Jordi Pereira, que es ingeniero mecánico, muy conocedor de la geología, aunque no tiene formación académica en ello, y Dani Gómez, que es una especie de conocedor de todo. Él es bioquímico, pero tiene máster en biofísica y tiene un empiezo de doctorado en neurociencia y, bueno, en fin, que sabe de lo que le eches y venía genial para este tipo de cosas. El tener una visión completa, una visión transversal de la ciencia.
Pues aquí añadiría un punto a lo que ha dicho Ignacio, que me parece muy importante, al punto de la frustración que decía, ¿no? Porque cuando hablamos de cómo hemos construido nuestro camino, cómo hemos llegado a donde estamos, es fácil mirar hacia atrás y ver, pues claro, es que hice esto y después esto, y la historia parece lineal, ¿no? Totalmente de claro, esto me llevó a esto, y en realidad es todo lo contrario, y la frustración pasa muy a menudo, es muy complicado, es muy difícil, se pasa muy mal, hay que decirlo también, y muchas veces supone un sacrificio personal, porque en el mundo del periodismo y la comunicación en general, la conciliación, seguro que Óscar puede decirnos más de esto, es complicada también, echas muchas horas en el trabajo y bueno, resulta muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que aceptar esto y también dar a conocer los problemas que hay en el mundo del periodismo y de la comunicación, ¿no? Que la estabilidad laboral, la precariedad que hay, pues es importante, y yo creo que también hay que hablar de eso y hacerlo visible. Así me gusta. Sin duda. Diciendo las cosas. Una cosa muy rápida, perdón. Que esto que estás comentando de mirar hacia atrás y ver un camino muy claro y decir, no, las cosas han ocurrido así porque me las he ganado punto a punto y no ha jugado ningún factor, lo aleatorio y lo que de repente ocurre, pues porque tiene que ocurrir. Eso se llama normalmente sesgo del superviviente y es típico de la gente que habla de sus experiencias creando empresas, porque te dicen que ellos tienen el método para ser muy productivos, para que te digan que sí en todos los bancos, y es solamente porque es su experiencia y asumen que todo lo que han hecho les ha permitido estar donde están. Olvidan todos esos factores que son externos y que escapan a su control. O sea, es uno de los grandes riesgos del emprendedurismo y uno de los grandes riesgos de hablar de cómo vivir de la divulgación científica. A mí me encanta... Que tengo aquí varias cosas apuntadas, Óscar, así que sí. Me encanta que Ángel haya dicho lo jodido que es esto, para que la gente sepa que aquí no hay futuro, que no nos quiten el trabajo a vosotros. O sea, ya está, no hay, ¿vale? Vamos a seguir hablando de este tema, pero no hay futuro, o sea, no os ganéis la vida con esto. Bueno, a mí yo no voy a escribir, así que me da un poco más igual, Óscar, pero bueno. No, yo voy a decir que a mí me han faltado el respeto muchas veces llamándome emprendedor. Yo me llamo un emperdedor y cuando me preguntan, oye, ¿y cómo has llegado a montar tu empresa? Digo, pues de puñetera casualidad. O sea, he aguantado pues de casualidad y he conseguido proyectos pues porque coincidía que conocía no sé cuánto, y he podido aguantar esto pues porque me llegó el dinero hasta ese mes. Si hubiese sido un mes más, igual cierro. Es decir, que sí que es verdad que hay que transmitir también un poco ese proceso de que, bueno, pues a veces vamos un poco sorteando las cosas como podemos, como se va pudiendo. Ningún camino es lineal y efectivamente, como dice Ángela, mirar para atrás es muy fácil, pero yo sigo mirando hacia adelante y sigo sin saber qué voy a hacer el año que viene. A pesar de que haya quien le parezca como muy evidente, muy claro, pero en fin, de cualquier modo, lo que sí que yo sí que transmitiría un mensaje es de que las oportunidades aparecen y desaparecen muy rápido. Y cuando aparece una oportunidad hay que intentar cogerla. Y ojo, cada vez que tomamos una decisión renunciamos a otras muchas cosas. No tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos renunciado. Tenemos que alegrarnos por lo que hemos conseguido en ese momento. ¿Nos equivocaremos? No lo sé. Lo dirá el futuro, lo dirá quien sea, pero... Sí, todos hemos estado en ese momento. Dice, ¿y por qué estaba yo aquí? Ya está, estabas, sin más. Entonces, una cosa que quiero hacer voy a lanzar otra pregunta, pero antes quiero hacer hincapié en una cosa que ha dicho Ignacio que me parece súper interesante. Lo de, tú contrataste a este porque erais amigos. Hostias, es que yo procuro que mis amigos sean buena gente, Entonces, ¿en quién voy a confiar si no es en un amigo que he conocido? A ver, los amigos del colegio de pequeño son los que son y los que te tocan y los quieres mucho, pero dices, bueno, igual no son con los que confío, algunos de ellos no confiaría para un proyecto. Pero los amigos que has hecho durante el camino profesional, esos amigos los has hecho porque confías en ellos. Entonces, es normal que el día de mañana le vayas a dar el trabajo, o si tienes que llamar a alguien, pues yo, pues a lo mejor entre dos personas, con Óscar llevo 2 meses montando de podcast, pues a lo mejor le pego a él un telefonazo antes que a otro. ¿Por qué? Porque ya sé cómo trabaja. Entonces, el enchufe / amiguismo en la vida. Yo creo que es así. También es verdad que depende de cómo quieras crear un equipo, depende de lo que ya tengas montado detrás. Por ejemplo, esto era para arrancar un proyecto. Claro. Arrancar un proyecto es muy difícil y por eso, dentro de lo que yo entendía, esta es la forma de hacerlo. Y la verdad es que el tiempo me ha dado la razón. Está funcionando muy bien, mejor de lo que esperábamos. Nunca mejor dicho, pero, que te ha dado la razón. Pero, exacto, si esto sale bien, si no hay ningún tipo de crisis más allá de la que ya tenemos que nos afecte directamente y el año que viene se puede ampliar la sección, es una cosa que se baraja, simplemente está ahí en el aire,
esa nueva gente que entrará de una forma diferente. Ya no necesito tener esa confianza ciega desde el principio en ellos. Ya puedo hacerlo de una forma más abierta que me parece más justa. Estamos hablando, por un lado, de algo que es garantista para quien está empezando el proyecto y, por otro lado, de lo que es justo y, por lo tanto, tenemos que buscarlo en general. Entonces, en ese caso sí será más abierto, por supuesto, porque al final hay mucha gente que está haciendo un trabajo brillante y que no he tenido el placer de cruzarme con ellos. Vale. ¿Quieres comentar algo o pregunto? Es que ¿Óscar? Iba a comentar, a raíz de lo que hemos dicho antes del emprendimiento, que al final hay que buscar entre la gente con la que inicias un proyecto, igual que cuando buscas financiación. Primero tiras de las 3 F, Family, Friends and Fools, para empezar los proyectos, porque es importante. Es la gente que te va a permitir más de un fallo y más de 2. Solamente eso. Vale, pues creo que enlazando con esto a la hora de buscar equipo o a la hora de yo como profesional yo dedicarme a redactar artículos, ¿qué es más importante? Y aquí me vais a decir lo segundo y yo tengo mis dudas. Cuando generarte una buena marca personal, una buena reputación en redes o la calidad de los artículos. Muchas veces me vais a decir, van asociados o no. Hay gente que escribe muy bien, pero que en redes se ha olvidado de ser influyente en redes, y al revés. Y hay gente que escribe de aquella manera, pero como es súper troll en redes, entra en debates, al final genera una comunidad que dices, ¿y por qué este tío lo lee tanta gente si es regulero? Pero claro, tiene 40.000 seguidores en redes, tiene sus haters y sus trolls, pero también tiene sus fanboys. ¿Qué es más útil? Porque claro, al final, cuando tú escribes en un medio, quieres que te lean. Y traerte a tu comunidad es potente, ¿no? A ver, está claro que, bueno, yo como lectora me pasa, y seguro que probablemente le pasa a mucha gente también, que lees artículos porque nos firma, ¿no? Porque te fías de una persona, te fías de un periodista y igual de otro te fías menos, ¿no? Porque has visto gazapos en el pasado. Sin embargo, yo creo que no deberíamos priorizar la marca personal, que se llama, por la calidad del trabajo. Al final no te puede comer el personaje, digamos, en redes sociales. Al final, en redes sociales, bueno, pues tú escribes y lanzas lo que quieras, puedes tener un perfil u otro, pero yo creo que al menos en el ámbito del periodismo lo que debe destacar es el trabajo que hagas, ¿no? Más allá de lo que digas o no digas en Twitter. Porque el trabajo que haces es lo que hablamos al principio, ¿no? De publicar información veraz, rigurosa, cosas que no caben en mensajes en Twitter, más allá de que puedas tener más o menos seguidores. Yo creo que puede ser peligroso para un periodista, creo, priorizar la marca personal frente al trabajo que haces. Yo me decanto totalmente por la segunda opción, por la calidad del trabajo. Yo personalmente me decanto por la segunda opción también. De hecho, organizando eventos, sobre todo, he tirado cuando ha hecho falta de gente que no conocía nadie, pero que yo sabía que tenían una buena calidad, porque para mí eso es más importante. Pero sí que ocurre una cosa. Cuando hablamos de la prensa, creo que incluso se diluye más este efecto. Cuando es un medio bastante grande, tienes que tener realmente muchos seguidores para que se note un cambio, creo yo. Al menos nosotros no notamos una gran diferencia en función de quién hace qué artículo, y tenemos una buena diferencia en redes entre nosotros y no hay ahí algo determinante. Por supuesto, harán falta más estudios y hay gente que ya, bueno, pues nos supera por mucho y que seguramente si publicara un artículo en el periódico como puede ser pues Javier Santalaya o Crespo, de repente aquello sí que fuera muy llamativo y creciera solo por redes. Pero sí que ocurre una cosa, creo que a pesar de que se diluya, que no tenga tanta importancia y que yo huya de ello, se hace más de lo que parece. Y no sé si tanto en periodismo, ahí ya pues tal vez Ángela puede decirlo, periodismo en prensa sobre todo, pero yo lo he visto muchísimo en radio. En radio se prima de forma muy descarada quién es la persona en redes sobre el contenido y su forma de expresarse. Y yo eso lo he visto, lo he vivido de primera persona y es bastante lamentable porque notas cómo se expresan y notas que jamás han estado frente a un micrófono y no dan la talla. Y en cambio están ahí por lo que están. Entonces creo que hay una tendencia a trabajar en esta dirección, porque vivimos en un mundo donde las redes sociales son casi tu currículum y, por desgracia, creo que no está bien encaminada esta tendencia. Sí, al final se puede acompañar una cosa de la otra, es decir, obviamente la calidad tiene que primar por encima de todo, pero obviamente sabemos que hay gente que es más hábil a la hora de además darse a conocer y etcétera, que habiendo gente de igual calidad, el que se conoce más, al final, claro, pues, por pura influencia. Eso sí, pero valorando ambas cosas. Exacto. Oye, vosotros sabéis que hay como dos tendencias en el periodismo. Una es la de ir al peso,
prácticamente, es decir, número de artículos, número de palabras por minuto y cobrar por artículo y, en fin, yo creo que Ángela sabe perfectamente a lo que me refiero. Y luego está la otra versión ideal y plausible y posible, que es ir a la calidad, a dedicarle tiempo a un artículo, etcétera. Básicamente vamos al peso o al quilate. Obviamente a todos nos gustaría ir al quilate y poder dedicar tiempo a un artículo, pero también somos conscientes de que los medios necesitan meter contenido, que la comunicación como tal ha cambiado muchísimo, que vamos al clic, que vamos al día. ¿Cómo mantenemos estas dos cosas? Es decir, ¿cómo intentamos mantener artículos de mucha calidad y que requieren tiempo con un mundo tan rápido como el que tenemos? Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en Cibio ahora, que no cubrimos actualidad, sino que hacemos investigaciones más a largo plazo, con lo cual, pues, a veces hay artículos en los que colaboran otras personas ajenas al equipo, pero normalmente las investigaciones las hacemos en Cibio. Es una cuestión diferente a lo que sería un medio de comunicación que cubre todo el rato actualidad informativa, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los medios de comunicación y de las empresas, pero en este debate, cuando se habla del redactor o redactora, hay que pensar que ahora se están pagando por pieza una cantidad económica que hace 10 años pues podía ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, el tiempo que le vas a dedicar a un artículo, si eres autónomo y cobras por pieza, pues igual es distinta si cobras 50 euros que si cobras 300 por un reportaje, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que, como decía antes, visibilizar esa precariedad, esa evolución decreciente que hemos tenido también en el mundo del periodismo y bueno, pues dar a conocer que si queremos artículos de calidad también hay que pagar por ello y por las horas de trabajo de los redactores. Uh-huh. Yo aquí iba a preguntar, pero bueno, si quiere que pregunte, que ahora comente Ignacio, pero ya os voy a lanzar la pregunta, pues si la quieres contestar ya, Ángela. ¿Cuánto se paga por un artículo? Que has dicho, lo hemos tirado así y aquí vamos. A mí, perdonadme, pero yo esto es para que la gente pueda vivir esto y la gente que escuche esto se vaya a su casa más diciendo, pues, ostras, pues me interesa o no me interesa este tema. O igual se me da bien escribir, pero igual no tanto. O al revés, o que diga, pues si yo creo que lo puedo hacer. Si quieres decirlo, si no, lo repetiré después. No os preocupéis, que esta pregunta la voy a hacer varias veces. A ver, yo ahora mismo no podría contestar esa pregunta porque llevo varios años que no he trabajado autónoma, entonces no sé exactamente, pero sé por compañeros que trabajan como freelance o compañeros que piden colaboraciones que dependen mucho. Hay medios que pagan 40 euros o 30 euros por pieza, a otros que pagan 300 y bueno, pues depende, ¿no? Ya digo que esto es una versión totalmente distorsionada porque yo no estoy trabajando ahora mismo como autónoma y no sabría contestar con claridad realmente. Una de las cosas que además, claro, una de las cosas que más influye en esto es si eres un colaborador frecuente o no. Si eres un colaborador muy puntual, necesito un artículo tuyo, los periódicos suelen estar dispuestos a desembolsar más en esa pieza, pero porque saben que es una excepción. Si necesitan a alguien que les haga 5 artículos semanales, por ejemplo, no podrán pagar lo mismo, está claro. Al final llegan a otro tipo de acuerdo. Ambas partes ganan en cierto modo porque aquel que hace 5 artículos, aunque cobre menos por pieza, sabe que tiene un mínimo de sueldo mensual, que al final ya va a entrar a través de esa empresa y puede coger y empezar a trabajar con otras. Con lo que ahí hay un equilibrio, pero por supuesto la mayor parte de las piezas están muy poco pagadas para lo que la gente sospecha y eso significa que no puedes dedicarle tanto tiempo como te gustaría. Todos querríamos ir al quilate, como decíais antes, todos. Y yo cuando he tenido tiempo para hacer alguno, que ya es por amor al arte, porque evidentemente no son horas pagadas, lo hago y me gusta el resultado de verdad. Mientras tanto, lo que uno intenta es no decir cosas que no sean ciertas, intentar aportar algo distinto y que esté correctamente escrito. Porque al final es como el mínimo que tienes que cumplir para que eso tenga un valor. Todo lo que aportes y esté dentro del tiempo que puedas dedicarle a un artículo, gana. Pero mientras consigas optimizar eso, al menos pues sabes que estás haciendo un trabajo que es adecuado. Eso significa que, al menos desde mi perspectiva, intentes estar muy al día de las cosas que ocurren, no por tema noticioso, sino por conocer el estado del arte de distintas disciplinas. Eso te va a ahorrar mucho cuando tengas que buscar bibliografía, porque no tendrás que aprenderlo desde el principio. Confirmarás que lo que sabías sigue vigente, confirmarás que no te has equivocado con algunos conceptos, irás mucho más rápido y podrás dedicarle más tiempo a pues las partes más puntuales, las que quieres contar que son distintas.
Y, por supuesto, entrenar mucho en velocidad a la hora de escribir, en intentar hacer eso mucho más compulsivo de lo que sueles hacerlo en unos primeros momentos donde piensas cada palabra. Luego lo relees y todo lo que quieras, pero tienes que entender que posiblemente sea producir para lanzarlo, y lo podrás revisar muchas menos veces de los que te apetecería. La gente revisa sus textos, si tiene tiempo, 5, 6, 7 veces las que haga falta, porque siempre encontramos pequeños errores. Hay veces que esto no es posible. Yo ahora estoy haciendo 5 artículos a la semana y me esfuerzo mucho en que sean rigurosos y en que tengan calidad, y si puntualmente ha habido algo, una cifra que se me va a un 0 porque de repente estoy confuso, en el momento lo cambio. Pero es un poco algo que tenemos que aceptar, que en la vorágine que vivimos, si no te dan tiempo para los artículos, esto es lo que toca. Intentar cumplir y luego aportar todo lo que sea a mayores. Oscar. Claro, es que por ejemplo, ahora durante la cuarentena hemos visto artículos maravillosos, y me estoy acordando de los textos de Antonio Martínez Ron, de Averrón, sobre la COVID, artículos muy currados, con muchísimos datos actualizados, que incluso tiene casi ese carácter de precognición, de saber mucho sobre el tema y saber cómo más o menos va a ir evolucionando la cosa. Pero claro, Averrón se ha podido dedicar todo el tiempo a tratar un tema durante mucho tiempo en varios artículos, con lo cual no podemos esperar lo mismo de eso que de las noticias diarias que salían del número de casos, de un brote particular, etcétera, que aparece todos los días en los periódicos, de un periodista que a lo mejor se está haciendo, como tú dices, no 5, sino a lo mejor 10, 15 artículos a la semana. Claro. También depende de la longitud de los mismos, porque hay artículos que, bueno, pues tal vez puedes hacer incluso 3 diarios o más. Hay gente que está trabajando realmente a destajo, pero que muchas veces son notas de prensa un poco deformadas para que se tengan un poco, pues, un estilo diferente. A veces incluso tal cual, es fusilarlas. Entonces tenemos un amplio rango de opciones, desde tratarlo con mucho detalle y tal vez pues te deje incluso 1500 palabras, que para un texto online pues ya es bastante, la gente difícilmente lo acaba, o incluso más. Yo he hecho artículos creo que lo más largo que he escrito en La Razón es 3200 palabras, y puedo saber por estadísticas la gente que los ha acabado. Y estoy contento porque un 40% de la gente llegó al final. Al menos scrolleando, que es bastante. Pero claro, eso depende de que realmente pude dedicarle mucho tiempo, que como dije antes, es tiempo personal, que dices, este tema es serio, quiero dedicarle bastante porque tengo una ética profesional que me impide hacerlo de otro modo. Y ese es el problema, porque ya por poner el dato, yo lo que estuve sondeando en el momento en el que entré a trabajar en La Razón es que en otros medios a periodistas que hacían un trabajo similar, que eran autónomos pero tenían que hacer varias piezas a la semana y que eran medios que tenían su sección de ciencia, estaban pagando en el rango, pues más o menos que decía Ángela, aunque para abajo, entre 50, 55 y como mucho 80, cosas puntuales. Pero no vi muchos casos que se salieran de ello. Entonces, ahí está más o menos el asunto. La vorágine que decía Ignacio es muy importante, y no se da solo cuando tienes que hacer colaboraciones y trabajas como autónomo, sino que incluso en los medios de comunicación normalmente uno de los grandes problemas es la falta de tiempo, realmente, ¿no? Entonces tienes muy poquitas horas cuando cubres actualidad para enterarte de qué va el tema, llamar a fuentes, contrastar la información, elaborar una pieza, etcétera, ¿no? Esto es una queja recurrente de nuestras fuentes, de los científicos. Es que podrías dedicar más tiempo a esto, etcétera, pero es que igual tienes 3 horas para ver un paper o la nota de prensa que te han mandado, contactar con las fuentes, contrastar la información con otros investigadores diferentes y elaborar el artículo y publicarlo. Otro de los problemas que hay también en los medios es la falta de edición de los artículos. Pasa muy a menudo también, y eso lo vemos también leyendo la prensa, que a veces incluso se publican artículos con faltas de ortografía porque falta quien edite esos artículos, no solo la revisión del propio redactor o redactora, ¿no? En Cibio la suerte que tenemos es no cubrimos actualidad y todos los artículos que publicamos pasan aproximadamente unas 4 o 5 ediciones, además por diferentes personas, con lo cual somos muy pejilleros entre nosotros para comprobar hasta el último dato que se publica, ¿no? Y es una ventaja que tenemos, y es la verdad que un lujo, ¿no? Tener tiempo, porque hoy en día en periodismo uno de los grandes problemas es que no hay tiempo. A mí hay un medio que me gusta mucho el eslogan que tiene, que es Contexto, que Contexto, uno de los eslogans, por lo menos que le leí hace un tiempo, era orgullosos de llegar los últimos a las últimas noticias. Y lo alababan por eso mismo que tú dices, porque hacen un análisis más sosegado que otros medios, que es o llegas el primero muy rápido, muy rápido, pero muy rápido es que como si la SER lo ha dicho a las 7, como le digas a las 7:10, ya no sirve de nada. El trabajo tira a la basura, porque toda la visita se la va a llevar, bueno, la SER, hablamos de prensa escrita, pues El País, El Diario, el que sea.
o eres el primero o lo haces muy, muy bien, como Cibio, que dice, bueno, es que a mí me da igual llegar que no llegar, es que me da igual que me lean la semana que viene. Es los dos formatos, ¿no? Incluso figuras que antes existían y que ahora cada vez existen menos, que es la figura del fact-checker, es decir, de alguien que se encarga de ver que realmente eso es correcto, de volver a contrastar fuentes independientemente de la persona que lo ha escrito. Ya no solamente temas de edición, etcétera, sino comprobar que, oye, esto es verdad, voy a volver a comprobar si esto es cierto. Antes se hacía, en los grandes periódicos lo tenían y ya prácticamente, no, igual hay alguno que lo tenga, pero yo creo que ya esa figura no existe. Sí, eso es una de las grandes penas que tiene todo esto. Yo echo en falta esa edición muchas veces, uno hace un gran trabajo dentro de lo que puede, pero es inevitable que se escapen cosas o que incluso el corrector se haya vuelto loco en algún momento y salga algo que te suba un poco los colores, que digas, oye, ¿cómo puedo haber escrito esto? Que esto es un despiste de lo más tonto, y si lo hubiera releído, pues lo habría corregido sin dudas. Esto es algo que tienes que aceptar, va a pasar, a no ser que tengas la suerte pues de tener editores, que a mí realmente, y aprovecho para decirlo, me parece que el modelo que tenéis es el que hay que tener. O sea, el llegar en el momento es secundario. Si para llegar en el momento tienes que hacer una noticia que es lamentable, como ocurre en muchos casos, pues tal vez no compense del todo. Hace falta que alguien, aunque sea unos días después o unas semanas después, dé las cosas en detalle, en profundidad, con otro enfoque, y que al menos sea complementario, sino directamente correctivo. Y ahora, volvemos, persona joven que quiere empezar, o bueno, joven o no tan joven, que se quiere meter en este mundo, para empezar, sí que ahí lo mismo, intentamos ir a calidad tal, o intentamos voy a escribir mucho, volvemos a la misma pregunta, pero de alguien más joven, no como vosotros que ya estáis más consolidados, que podéis elegir. El que no puede elegir, el que está tocando a puertas para intentar escribir, ¿cómo lo hace? Por dar un consejo a alguien que esté empezando, ¿cómo lo hace? ¿Tocando muchas puertas con algo de mucha calidad? ¿O pum, 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 mucho? Con las 3 claves que ha dado Ignacio me parecen imprescindibles, que se sigan, rigurosidad, tal. Alguien que está empezando, ¿cómo lo hace? Yo entiendo que es complicado y todos los que hemos empezado en el ámbito de la comunicación científica y en particular en el ámbito del periodismo, pues siempre nos ha resultado muy complejo. Es decir, esto no es algo nuevo a lo que se enfrente una persona que empiece. Pero yo creo que aunque la situación sea mala y hablábamos antes de la precariedad y esa precariedad existe y te puede hacer que tengas que escribir decenas de artículos a la semana y al final pues eso afecta obviamente a la calidad de lo que escribes, porque si no tendrías que tener días de 50 horas, bueno, pues realmente es importante mantener en lo posible y ante todo la calidad, ¿no? Porque eso es realmente tu marca personal. O sea, la marca personal que aludíamos antes es la calidad de tu trabajo. Entonces, eso te va a abrir más puertas al final. Entonces, es verdad que los principios son muy difíciles. Al final, empezar en un ámbito nuevo, en un área profesional nueva, es muy complicado y es difícil. Y lo hemos entendido todos, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos vivido, pero sí que es verdad que hay que intentar ver a medio plazo, ¿no? Que si tú mantienes la calidad de tu trabajo y eso lo llevas como tu bandera, al final eso, si tienes suerte también, que es lo que hablábamos antes, se va a reconocer. Sin embargo, si haces artículos al peso, que también a veces tienes que hacerlos, hay que intentar, como sea, mantener la calidad de los mismos. Por eso creo que es muy importante que, aunque intentes mantener tu calidad cuando estás practicando, llamando a las puertas, también te exijas intentar optimizar tu tiempo, aprender a escribir rápido, aprender a no tener que volver muchas veces sobre tus palabras, porque eso al final te quita una gran cantidad de tiempo con la que no cuentas. Más que nada porque si tienes la suerte de presentar un texto que les gusta a determinado editor o determinado responsable de un periódico y te contratan, vas a tener que adaptarte rápidamente a un ritmo que tal vez no hayas visto nunca. Y eso va a hacer que puedan creer que lo que les vendiste no es lo que les estás dando, que no vean reflejada la calidad de esas pruebas que enviaste en tu verdadero trabajo. Entonces me parece que eso también es relevante, hay que tenerlo en cuenta. Pero por supuesto, no hay que dejar de lado la rigurosidad y el trabajo. Otro punto importante, aparte de la calidad, al hilo de lo que dice Ignacio de la rapidez, que al final yo creo que el periodista, una de sus especializaciones es escribir rápido, es lo que hablábamos antes de saber a quién llamar. Cuando hablamos de los contactos y del networking que mencionabais antes, no es solo con otros colegas, con otros compañeros de profesión. Es que un periodista tiene que tener fuentes, saber a quién llamar en cada campo, ¿no? Y esto es súper importante. Si tú tienes que escribir un texto rápido, necesitas que te confirmen
los datos que vas a publicar y contrastar esa información, ¿no? Entonces, para eso es muy importante tener agenda y eso es un objetivo claro que cualquiera que se quiera dedicar al periodismo tiene que tener en mente. Agenda grande, ¿no? Para conseguir el trabajo y luego para conseguir la información, ¿no? O para contrastar la información. Exacto. Óscar. Así que, niños, ya sabéis, esto es muy complicado. Tirad para otro lado, no vayáis a dedicar a esto, abrir un blog si queréis, pero tampoco con mucha intención. Y quién sabe si quizá posiblemente os den trabajo dentro de unos años cuando sepáis escribir bien, rápido y con calidad. ¿Vamos a las preguntas rápidas o qué? Venga, vamos a las preguntas. Bueno, pues vamos con las preguntas rápidas. Si no son tan rápidas tampoco pasa nada. Venga, la primera. Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué. Para trabajo en equipo yo uso Slack, que es el canal, la plataforma que utilizamos en Cibio y en muchísimos medios de comunicación, porque te ayuda a saber en qué está trabajando cada uno, a compartir documentos, a hacer videollamadas, es algo maravilloso. Slack, nosotros la usamos y de hecho la comunicación nuestra es también por Slack, así que sí, Slack. Yo voy a decir algo muy básico. Voy a decir que Google Sheets, pero porque Google Sheets en concreto me permite tener controlado exactamente en todo momento qué está haciendo cada uno y además dejar un registro muy fácilmente accesible de dónde están los artículos editados, dónde están los que todavía tienen que pasar por alguna corrección rápida. Toda la información está. Puedo comprobar que nadie esté haciendo lo mismo dos veces y esté tratando el mismo tema. Y yo creo que coordinar un equipo sin eso sería un verdadero caos en mi caso. Yo suelo llevar todo muy agendado en la cabeza, así que no suelo tomar nota de casi nada, pero eso lo necesito. Llegará un momento que no puedas, te lo aseguro. Llegará. Vamos al money. ¿Cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos? Óscar, te has convertido en broncano. Yo digo que estoy en la horquilla de la mitad de los comunicadores que se dedican profesionalmente a la comunicación científica en el selfie de la Asociación Española de Comunicación Científica. Vamos a hacer un poco de spam otra vez. Perfecto, y tú te has convertido pues, en una invitada de broncano que no responde. Claro, hay que buscarlo porque yo el dato no lo tengo. Ese dato de la media. Yo ahora mismo, pero porque también tengo otras fuentes, al final hago cosillas de radio, charlas, cosas puntuales que me implican ingresos extras al mes. Estoy en torno a entre 2.000 y 3.000 con suerte. Pero como autónomo. Como autónomo, claro. Que 3.000 de autónomo no son 3.000 de asalariado, ¿eh? No, está claro. De ahí toca... Pero sí. Vale, y eso, ¿y de dónde vienen tus ingresos? Ya no lo has dicho, de la sección de Ciencia de la Razón y de 1.000 colaboraciones más, como todos los autónomos de este país. Sobre todo 1.000 colaboraciones más porque uno tiene que sacar de donde puede. Sí, y además siempre para la gente que es autónomo, hay veces que tienes que coger eso porque se te puede caer un sustento y necesitas otros, o sea que... No, y aparte que uno es autónomo y hay que tener cuidado con eso de solamente tener una fuente de ingresos. Al final está el tema de los falsos autónomos tan de moda y no es correcto del todo. Con lo que hay que estar siempre en varios sitios. Pues la siguiente pregunta. Consejo para alguien que quiera ser como vosotros. ¿Qué le recomendaréis a alguien que diga, yo quiero ser como Ángela? Venga, Ángela, ¿qué le recomiendas? Pues yo no sé si recomiendo ser como yo, también te digo. No, yo creo que perseverancia, esfuerzo y trabajo, ¿no? Si se quiere dedicar al periodismo y sobre todo mucha curiosidad y un punto importante y una cosa bonita, que a veces parece que también hablamos de las cosas malas, es que es un oficio en el que todos los días aprendes algo nuevo. Con lo cual, si te quieres dedicar a ello, adelante. A mí eso es lo que me ha enamorado de este oficio, el poder todos los días, además como puedo elegir mis propias noticias o mis propios artículos, decidir de qué quiero aprender, sentarme unas cuantas horas a leer en profundidad cosas y luego intentar darle forma y demostrar que lo he comprendido. Aparte de, por supuesto, pues enviárselo a gente con la que puedo estar en contacto, que son expertos, que me corrigen, que me ayudan a profundizar. Pero como consejo sería sobre todo capacidad de trabajo y asumir que muchas cosas, sobre todo al principio, no van a ser cobradas ni de lejos. Hay mucha gente que esto le frustra y que no sabe exactamente cuándo le están tomando el pelo y cuándo está siendo alguien razonable. Con lo que muchísimo trabajo, posiblemente horas y noches enteras de hacer cosas en distintos medios y de que no den sus frutos más allá del aprendizaje que te llevas y de que te empiecen a conocer.
Bueno, pero no estar hablando de este podcast porque esto te da visibilidad. Y tú sabes que... Y hay cosas que son entre amigos, y entonces dices, pues sí, claro, eso sí. Y lo que os hemos pagado... Y otras que dices, ¿tú quién eres? ¿Y por qué eres una empresa farmacéutica y no me pagas nada? O sea, claro, ahí hay grados. Bueno, también te digo que te puedes dedicar a estudiar muchas cosas y dedicarle horas siendo rica y sin tener que trabajar. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, ¿a quién nos recomendáis para que venga en la segunda temporada? ¿A quién os gustaría escuchar por aquí? Pues para mí una periodista de referencia es Pampa García Molina, redactora jefa de la agencia Sync. Yo creo que sería una buena entrevista porque además es otro ejemplo que tiene formación científica y que desde hace muchos años es periodista científica y yo creo que una de las mejores en España. Y si queréis tocar también el ámbito de contar la ciencia de forma diferente, yo creo que Natalia Ruiz-Elmanovich y su Astrocopla tienen que estar sí o sí para hablar de ello. Grandes las dos. Yo voy a centrarme en el tema de la parte más divulgativa, menos periodística, porque al final ya he dicho, es lo que hago. En ningún momento me presento como periodista, primero por respeto y segundo porque sé que no siempre lo trato desde ese enfoque. Y voy a recomendar a Antonio de A Ciencia Cierta, que como divulgador lleva mucho tiempo, ha estado en medios muy distintos, ha tocado televisión, radio, podcast y prensa, y creo que tiene mucho que contar. Pues perfecto, los hemos dejado aquí apuntados y bueno, esperemos que algunos incluso caigan esta temporada. Esperemos que algunos sí caigan alguno esta temporada. Pues momento spam, ¿no? ¿Dónde os podemos leer? Para que la gente que os está escuchando, ¿dónde os puede leer? Para aprender, porque ese es un consejo que no había dado, pero para escribir hay que leer mucho. Yo creo que es para escribir como vosotros, pues hay que leer lo que hacéis vosotros, vuestro tipo de artículos. Entonces, ¿dónde se os puede leer? ¿Dónde se os puede encontrar? Bueno, momento spam, sentiros libres de contarnos lo que queráis. Yo trabajo en Cibio, que es una organización sin ánimo de lucro que hace investigaciones periodísticas a medio plazo, como decía antes, con el lujo de tener tiempo, y escribo en la sección de sanidad. Es verdad que Cibio hace investigaciones en ámbitos muy variados, usando periodismo de datos y periodismo de investigación. Por ejemplo, se han publicado investigaciones en justicia, poder público, medio ambiente, etcétera. Pero los últimos meses nos hemos dedicado casi en exclusiva a trabajar sobre el coronavirus, como creo que casi todos los medios de comunicación en España. Así que si nos queréis leer, cibio.es con V y bueno, pues ahí nos podréis leer los reportajes e investigaciones que publicamos. Yo creo que he visto a Ángela en todas las ruedas de prensa de Fernando Simón. Alguna está. ¿Y Ignacio? Vale, yo estoy trabajando ahora mismo en La Razón como coordinador, como hemos dicho, pero eso no significa solo artículos online, aparte de que, bueno, pues sí, tenemos cierta oferta de artículos online, unos 40 mensuales de temas muy diversos, desde geoquímica, de hecho Alberto Aparici publicó ayer uno al respecto, hasta, pues no sé, el coronavirus, algo hemos tocado, incluso filosofía de la ciencia cuando podemos, y tenemos un experto que nos corrobore, por supuesto. Ayer, pero un segundo, ayer, que esto va a salir publicado dentro de un mes, así que ayer será el 22 de septiembre. Es ayer. Oh, claro. No, me estoy mal acostumbrando al directo. Pero aparte de esto tenemos también desde hace muy poquito, desde hace unas semanas, pues sección en papel. Sección en papel que de lunes a viernes y luego los domingos tenemos pues distintos artículos. Normalmente son una página de 800 palabras, excepto los domingos que nos conceden 3. Estamos muy contentos con ello porque la verdad es que nos da una presencia impresa que bueno, no suele ser frecuente. Es una forma de mostrar respeto no a nuestro trabajo, sino a la ciencia, que tiene un interés y que al final la gente lo busca. Pero aparte de esto, porque ya es un poco una especie de apuesta completa, tenemos un podcast, vamos a haceros la competencia rápidamente, que es Nosfera, también llevado desde La Razón, y ahí lo que podemos, y esto es una suerte maravillosa, es, en vez de contrastar la información con el experto, traer directamente al experto para que nos hable durante 1 hora y algo de lo suyo. Lo que quiera, sin cortes, porque es un podcast que está editado solo el principio y el final y el medio es la conversación de forma totalmente natural. Eso sí, con preguntas que vamos intercalando de los oyentes, que las hacen antes de escuchar el podcast. Al final les dices, oye, ¿qué quieres preguntarle a un físico solar? Y te las dejan todas. Estamos muy contentos, va funcionando bien y aparte de eso, dicho muy rápido, estoy también a Ciencia Cierta, que es otro podcast, de vez en cuando participo en él, sobre todo de ciencia desde la perspectiva de la historia de la ciencia, en Coffee Break de vez en cuando con cosillas noticiosas
maravillosas. Y hace cuestión de pues también unas semanas, he sacado mi primer libro, que va sobre el cerebro. Se llama Una selva de sinapsis, y estoy muy contento porque es que en todos los sitios me dejan hacer lo que quiero por ahora. Bueno, pues ahora. Para hablar de libros te volverás a venir, que vamos a grabar pronto, te vuelves a venir. Y Noosfera no es competencia. Yo siempre digo que los podcasts todavía no está tan saturados los reproductores de la gente para ser competencia. Así que te escuchas esto y después te escuchas Noosfera, que además son podcasts distintos. Este es Cómo ganarte la vida y ese es otro formato, súper chulo, pero es otro formato. Muy distinto, sí, es diferente. Bueno, nos vamos, Óscar, entonces. Venga, yo creo que sí, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos dado esta hora que os hemos robado de vuestro tiempo para este programa. Espero que los oyentes hayan aprendido mucho y que vosotros hayáis pasado un rato agradable. Claro, ha sido un placer, la verdad es que sí. Bueno, pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae. Y este podcast cuenta con el apoyo del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco, de la que por cierto Ángela es profesora, así que apuntaros. Y si queréis hablar con nosotros y con los invitados, ya sabéis, os esperamos en las redes sociales. Adiós. Y yo vivo en mi casa, venid a verme si eso, si queréis. Joder, Ángela, qué crítica has sido con el dinero, ¿eh? No lo has querido decir. Espera que la gente vaya al selfie, jolín, que es para hacer un poco de spam de la asociación.